Bienvenidos a un nuevo episodio, El Efecto Colibrí, con Andrés Santamaría en Spotify. El efecto de colibrí es resaltar, visualizar esas empresas sociales y esas personas que están generando cambios, transformación, donde han logrado ver las dificultades, un gran valor de oportunidad. Y hoy tenemos una empresa social y un gran emprendimiento social que es Cacaoteros. Estamos con Nicolás Urbano, uno de sus cofundadores. Nicolás, mil gracias por estar acá. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy un encantado de la historia de ustedes y cuando te escucho y antes de este podcast, pues quedé mucho más encantado de lo que hacen. Cacaoteros es una gran red de cultivadores campesinos en la zona de Boyacá de cacao. Y es uno de los ejemplos del país donde se generó sustitución de cultivos ilícitos como la hoja de coca por cacao. Y en parte también lo ha logrado por el proceso que ustedes han hecho. Cuéntanos un poco cómo inicia esto, Nicolás, cómo lo logran y cuáles han sido esos logros más importantes que ustedes han tenido. Bueno, Cacaoteros es una empresa que nace hace un año en la formalidad, pero que lleva trabajando más o menos 4 años como idea de negocio desde mi graduación básicamente de la universidad. Pero para contarte un poco la historia, yo tengo que devolverme un poco hacia mi territorio. Yo nací en Pauna, Boyacá, uno de los 16 municipios de la provincia de Occidente Boyacá, que se caracteriza en los libros de historia muchas veces por la producción de esmeraldas y quizás por esa guerra verde que en algún momento se dio a raíz de esa explotación minera. Nosotros nacimos y nos criamos en ese territorio en medio de esos problemas sociales que se reducía casi a tener muertos cada semana, y donde la esmeralda pues cambió por completo la vocación campesina de las personas. Antes éramos agricultores, recolectores de maíz, de cacao, agricultores en general. La esmeralda nos volvió mineros y cuando llegó la formalidad de la minería, digamos no había cupo para tanta gente, lo cual hizo que en algún momento de la historia llegaran los cultivos ilícitos, detrás de los cultivos ilícitos llegaran los grupos al margen de la ley. Y luego de convertirnos en una región ilegal y pues violenta, llegar al Estado a reprimir y luego a concertar con las comunidades cómo hacer ese proceso de sustitución voluntaria. Y en ese proceso el cacao fue el protagonista. Avanzó el cacao como la principal línea de producción que prometía reemplazar la coca en el territorio. Y en el 2010 fuimos declarados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito como los primeros municipios libres de cultivos ilícitos. ¿Y ahí cómo jugó un papel el cacao? El cacao hace parte de nuestra raíz, de nuestra ancestralidad, de nuestra historia. El cacao en mi municipio, de las más de 700 familias que entraron al proceso de sustitución voluntaria, más de 400, entre 400 y 450 eligieron el cacao como la línea principal para hacer ese proceso de sustitución. Entonces el cacao entró bajo un modelo agroforestal que prometía cuidar el medio ambiente, que prometía unos ingresos suficientes para subsistir y tener de alguna forma esa transición. Eso se dio bajo el programa de Familias Guardabosques con Acción Social en ese entonces. Y de esa forma avanzó el cacao con esa promesa. En los viveros del territorio se produjeron más de 1000 plántulas de cacao que se encargaron de eliminar la coca, de reemplazar los cultivos ilícitos por una actividad lícita y que no desarrollo económico y generar ingresos a las comunidades rurales. Exacto. Pero ¿dónde entran ustedes ahí en esa parte? Nosotros crecimos ayudan a crear asociación, ayudan a identificar todos esos cultivadores y ayudan a innovar y crear procesamientos nuevos de la forma del cacao. Nosotros crecimos en ese proceso, crecimos en esa historia. ¿Y cuando dices crecimos, a quién te refieres? A nosotros como jóvenes en general, en el territorio. Yo en ese proceso en 2005 tenía 9 años. Entonces
crecimos acompañando a nuestros padres. Mi padre fue 15 años director de una asociación de productores que se generó bajo el modelo de sustitución voluntaria. Antiguamente fue cultivador de coca, antes fue minero, antes fue campesino. Entonces, digamos que nosotros crecimos en ese mundo. Mi papá, cuando toma la decisión de erradicar el cultivo que tenía, dice que lo toma de alguna forma por impulso de vernos a nosotros y digamos de no condenar a la nueva generación a esa ilegalidad. Y gracias a esa decisión nosotros nos profesionalizamos. Yo llegué a la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la universidad pública logré estudiar ingeniería agroindustrial y curiosamente me fui para Palmira, Valle del Cauca, a la sede de Palmira en la Nacional, a 17 horas de mi tierra, lo cual pues quizás para mucha gente es normal, pero para mí no era normal. Fue un gran reto y en mi tesis decido hacer una tesis en función de apoyar ese proceso. Y ahí nace Cacaoteros. Cacaoteros nace como un experimento de laboratorio en donde me invento unas bebidas espirituosas alrededor del mucílago de cacao, que es un subproducto. De ahí me gradúo, entro a una empresa que se llamó Distrito Chocolate, en donde generé una experiencia, en donde te contaba que participamos en The Shark Tank. Tuve la oportunidad de liderar esa inversión. Llega pandemia y nos regresamos. Y cuando nos regresamos a nuestra provincia entendemos, ¿y ahora qué nos vamos a poner a hacer? Dijimos, está Cacaoteros, reactivémosla y generémosle esa esencia social para que al final los campesinos se sientan primero representados no solo en las organizaciones, sino también en un elemento comercial que pueda llegar a cualquier parte del mundo y que pueda contar la historia de doña Milce, que pueda contar la historia de don Roberto, que pueda contar la historia de Juan, que son campesinos que en el territorio muchas veces su trabajo no se visibiliza ni se promociona. Eso es lo que hacemos, digamos que ahí arrancamos, comenzamos con producto mínimo viable, apoyando a muchos amigos y luego ya pues venimos dando saltos importantes en el mercado pesquero. Con Cacaoteros, ¿cuántas asociaciones trabajan ustedes de Boyacá? Directamente nosotros actualmente apoyamos a dos, a Socacao, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, con varios productores, y a Procampa, Asociación de Productores del municipio de Pauna, de cacao del municipio de Pauna, también con varios productores. Indirectamente consideramos que apoyamos y visibilizamos historias de las 1.260 familias del occidente de Boyacá, que son representadas por 10 organizaciones agrupadas en una de segundo nivel que se llama Funredagro, que justamente hoy cumple 12 años de constituida, y queremos pues contar las historias a medida que... ¿Cuántos productores directos y indirectos terminan ustedes apoyando? Y directamente nosotros lo que hacemos es coger esos productores juiciosos que se diferencian por generar un cacao de alta calidad y pagarles mejor, a un mejor precio, bajo un modelo que incentiva la calidad por un lado y la asociatividad por el otro. Vamos despacio, Nicolás, porque hay varios elementos interesantes, pero ¿con cuántos son de este proceso en productores individual ustedes logran trabajar? Una asociación de las que trabajas, ¿cuántas personas, campesinos rurales, tiene agrupado? Las dos asociaciones agrupan casi 400 productores. Okay. No te daría el dato exacto, no lo recuerdo en este momento, pero 400 y eso, productores. Y un productor pues apoya a un núcleo familiar que puede ser 3 o 4 personas. Entonces estamos hablando de más de 1.500 personas aproximadamente que se pueden beneficiar frente al proceso que están haciendo ustedes como cacaoteros. Indirectamente son 8. Que se reducen a 1.260 familias en todo el occidente de Boyacá, que no solo hacen presencia en San Pablo, Borbur y Pauna, sino también en Otanche, en Borbur, en La Victoria, en Quipa, Maemuso, que hacen parte de todo el proceso. Listo. Y aquí vamos a lo que te pedí una pausa inicial, Nicolás, y es la parte pues, bonita de por qué estás acá en el efecto del colibrí. El efecto del colibrí, como lo mencioné, buscamos resaltar esas historias de transformación y de cambio. Y una primer punto de transformación es cómo un modelo de sustitución económico-legal puede generar un impacto económico positivo
desplazando lo ilegal como es el cultivo de coca. Y ese es un ejemplo, digamos, y tú has sido muy reiterativo en un dato que sí, siempre me ha sorprendido mucho, y es, somos una parte del occidente de acá donde es el proceso de sustitución más exitoso del país, es decir, donde la hoja de coca no volvió. No volvió y no volverá. Listo, no volverá. Eso es lo primero, pero el segundo punto es, ustedes como cacaoteros compran a esos productores que sustituyeron la hoja de coca por el cacao, pero no solamente lo compran, sino que también lo compran a un precio diferencial, que es uno de los temas de impacto social. Entonces lo compran de un precio mejor que pueden tener otros. Esa es, digamos, la primera. Y la segunda es que también buscan que ellos mejoren la calidad y mejoren su producción para que sea un producto de alta calidad. Entonces, mejoran el precio, ¿estamos de acuerdo? Y lo segundo, ¿cómo hacen para que ese productor produzca mejor calidad? Le dan acompañamiento, trabajan con ellos, hay una comunicación permanente. ¿Cómo es ese punto pilar entre ustedes, que son los que transforman el cacao, también lo comercializan, en la forma que lo conocemos en los supermercados, por decirlo así? ¿Cómo es esa relación? Te respondo muy, digamos, de forma muy práctica. Tú eres un productor de cacao y lo haces excelentemente. Cuidas la fermentación, cuidas el índice de grano, haces los procesos post cosecha que de alguna forma generan un cacao fino y de aroma impecable. Cuando tú llegas al pueblo a venderlo a un intermediario, que es lo que pasa normalmente en todos los territorios del país, te pagan exactamente igual que el que lo hace mal. Donde nos sentamos no solo con el productor, sino con la asociación y el productor. Nosotros perfectamente nos podríamos saltar a la asociación. ¿Para qué trabajar con la asociación? Si podríamos ir directamente a los productores, crecimos con ellos al final del día. Pero no, nos sentamos los tres y le decimos, nosotros le vamos a comprar es a la asociación, no al productor individual. Pero las reglas van a estar justas y transparentes en una mesa de 3 personas. Entonces, el productor va a recibir un incentivo hacia la calidad que se representa entre un 10 y 15% de aumento sobre el precio nacional, y la asociación recibe entre un 10 y un 15% por encima del precio nacional para incentivar la asociación. Entonces, ¿qué estamos generando ahí de entrada? Un incentivo hacia la calidad y un incentivo hacia la asociatividad, que el productor sea el que le aporta su cuota de sostenimiento a la asociación para que se mantenga la gerente, el arriendo de la asociación, el ayudante, etc. Eso hasta ahí, pero eso hasta ahí no tiene mucho de social, digamos, eso es una negociación netamente de mercado, en donde yo exijo un tema comercial, me responden con cualidades de calidad y listo, pago mejor. ¿Sí? Hasta ahí vamos, digamos, un tema comercial. ¿Dónde comienza la parte social, digamos, que desde nuestro punto de vista comienza a darse? Y es cuando sacrificamos crecimiento rápido como empresa por asesoría, acompañamiento y asistencia a esos productores. Hoy no solo queremos comprarle el cacao a don Ovidio Villamil en la vereda PH en Pauna, sino queremos generar todo un tour ecoturístico, agroturístico, para que ellos puedan generar mayores ingresos. No solo queremos comprarle el cacao diferencial a doña Milsen de la vereda Palmarona en San Pablo de Orbur, sino que también queremos generar un voluntariado para que en esas relaciones entre clientes o posibles aliados nuestros como Recon puedan conocer su historia y quizás se puedan generar sinergias para que ellos también tengan oportunidades. Y adicional a eso los representamos, ¿sí? Cacaoteros no dice por ningún lado empresa tal de Nicolás Urbano, no. Cacaoteros es como se le llama a los productores que cultivan el cacao. Somos plurales desde nuestro nombre. Entonces, digamos que siento que ahí comienza, adicional a eso, pues hacemos toda una transferencia tecnológica con nuestros aliados para generar mejoras en los procesos post cosecha, en los procesos de siembra, en los procesos de acceso a infraestructura, en donde los productores infortunadamente no tienen voz, ¿sí? Si usted le pregunta si los productores de leche solitos dicen necesito una carretera, nadie muchas veces les para bolas. Diferente a si Alpina, como empresa privada, dice oiga, póngale cuidado a los productores de leche que necesitan una carretera,
probablemente el impacto es distinto. Entonces, de alguna forma queremos es generar esos respaldos. Nicolás, hay algo que, digamos, en este podcast cuando yo lo hago contigo me llama mucho la atención, y es, colocas elementos muy personales, lo cual es muy positivo. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor vocación cuando te despiertas con tu empresa social, Cacauteros? ¿Qué es lo que más te mueve? Siento que no es la estabilidad financiera, no es la venta. ¿Qué es lo que te lleva, digamos, a decir, yo quiero seguir acá, yo me mantengo acá, yo quiero seguir impactando socialmente? Cuando me lo preguntan en mi rol y me pongo las gafas de director de proyectos en la empresa, pues es encontrar ese balance entre lo social y lo comercial, en lo empresarial. Ni lo social debe quebrar a lo empresarial, ni lo empresarial debe sacrificar a lo social. Pero salgamos de ahí. De entrada, y esa es una sugerencia. Digamos, tú eres un emprendedor social nato, en la forma en que hablas, en lo que haces. Es un emprendimiento social, una empresa social, eso no ninguna discusión, pero cuando te escucho, ¿qué es lo que te lleva a mí humanamente a motivarte con los Cacauteros? ¿Cuál es el mayor gasolina a nivel individual cuando decías esta iniciativa? No, a nivel individual, pues digamos es replicar esta historia en muchas otras regiones del país. Sí. Pero tu contexto familiar, tu contexto regional. Claro, mi familia es un estímulo importante, y digamos que de puertas para adentro quizás mi familia es como lo que lo impulsa, pero eso suena muy cliché, ¿no? Y digamos, claro, la familia siempre será un motor indispensable. Yo soy el mayor de 4 hermanos, entonces tengo primero que dar ejemplo y segundo que pero antes cuando estábamos hablando del podcast, tú me hiciste una frase, cuando estábamos preparando, necesitamos un diálogo, tú me hiciste una frase que me impactó muy positivamente, y tú me decías que tú querías que esto fuera un ejemplo para que no se repitiera la historia del pasado, donde en nuestra región solamente éramos para ciertas acciones que nos conocía, el mercado irregular de las esmeraldas, en algún momento que tuve dificultades, la siembra de coca, y tú decidiste, es como, la presión que yo tuve es, mire, hay que mejorar estos procesos económicos para que lo que pasó en el pasado no siga sucediendo en nuestra región. De acuerdo. Reitero, estos procesos no solo se están dando en el occidente, se están dando en Catatumbo, se están dando en Putumayo, se están dando en Bajo Cauca, y yo todos los días me levanto con el sueño de que Cacauteros pueda llegar a no solo representar a los del occidente, sino a representar a todas esas comunidades marginadas que muchas veces, de las que muchas veces se sabe solo lo malo. Yo estoy seguro que en Catatumbo todos los días pasan cosas buenas. Cuando tú fuiste para acá, ¿cierto? Sí. Y te tocó vivir, digamos, pues tú eres muy joven, pero creo que en alguna forma te tocó vivir el contexto histórico de Boyacá, las guerras de las esmeraldas, cuando llegó los cultivos ilícitos. ¿Qué fue lo más duro en esa época, siendo niño? Pues cuando uno crece en una región violenta, eso le parece a uno normal muchas veces. Creo que el impacto fue después, entender que eso no era normal, que ver que hayan muertos cada semana en un municipio de 3.000 habitantes en el casco urbano, que es el mío, en Pauna, pues eso no puede ser normal bajo ninguna condición en una sociedad civilizada, ¿sí? Eso lo descubrí después. Yo miraba las cifras de violencia y en mi región, en la Guerra Verde, se asesinaron a 3.000 personas. 3.500 personas bajo cifras oficiales, entre comillas. Eso es como si arrasaran con mi pueblo, con el casco urbano de mi pueblo. En el casco urbano de mi pueblo viven 3.500 personas. Es como si lo desaparecieran. Entonces, entender que nacimos en una problemática de ese talante y que estábamos aportando a vender una imagen distinta, a vender una imagen que trasciende lo ilegal, la violencia, y le da ese sentido de paz, de legalidad, de jóvenes que quieren de alguna forma regresar al campo a aportar y a encontrar oportunidades en donde muchas veces nos han vendido que no las hay.
pues digamos que nos genera mucha orgullo y mucho entusiasmo de seguir adelante con la iniciativa. ¿Y eso es lo que ustedes quieren transmitir en los... Por supuesto, si tú lees en los chocolates? El mensaje, y me permitiría leerlo, 2 puntos. Con el permiso de nuestros ancestros, te heredamos este delicioso chocolate elaborado con granos de cacao de las verdes montañas del occidente de Boyacá, Colombia. Territorio donde no solo brotan las mejores esmeraldas del mundo, sino también historias que bailan entre las estrellas, sonríen y se abrazan al ritmo de la paz y la reconciliación de las que ahora haces parte. Entonces es como nuestros clientes, nuestros aliados, comienzan a hacerse en parte de ese proceso. El proceso no solo lo lideramos nosotros, sino cada persona que consume un producto de la marca Cacaoteros está aportando a ese proceso social que no solo Nicolás Urbano está liderando, ni más faltaba, sino que hay infinidad, 1260 familias que Nicolás, ¿qué sueñas? ¿Qué visionas con Cacaoteros? ¿Cuál es tu mayor sueño? Fuera de la estabilidad financiera y tener el equilibrio. Nosotros decimos que Cacaoteros quiere ser la excusa para unir al mundo. Y en épocas en las que los noticieros lo único que nos venden son guerras, pues quisiéramos ser una excusa para sentar a esas personas que piensan distinto y que a veces les cuesta ponerse de acuerdo y ponen sobre la mesa únicamente intereses económicos y no intereses de otras características. Soñamos con ver a Cacaoteros y a Esperanza, a Don Teo, que son nuestros productos, en Nueva York, en los grandes mercados del mundo, contando estas historias y llegándole a corazones que se enamoren de procesos sociales como los que representamos. El efecto colibrí es tener las historias de transformación, de búsqueda de oportunidades donde retos hay, pero también la idea del podcast es tener que ser aprendizajes. Muchos jóvenes quieren emprender y quieren impactar socialmente como tú. Tú eres muy joven y empezaste con Cacaoteros muy joven. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en todo este proceso de creación de empresas sociales? A veces hay que ser rebeldes y nosotros somos rebeldes entre los rebeldes a veces. Entonces, seguir la corriente a veces es importante, pero ir contra la corriente a veces también es importante. Entonces es encontrar ese balance entre hasta dónde me dejo llevar por la tendencia, ¿sí? La tendencia típica para los jóvenes en Colombia es: estudias con muchísimo esfuerzo, en el peor de los casos te endeudas para estudiar, sales, entras en depresión porque no encuentras trabajo, y en el mejor de los casos te empleas, y pues digamos que es una visión respetable y es, digamos, el conducto regular. Pero hay otras alternativas, no es la única opción. Hay alternativas de emprender, hay oportunidades en el campo. Pues digamos, una de las invitaciones que yo haría es: oiga, jóvenes. Pero uno de los mayores retos del joven rural son las aspiradoras ilegales que le están ofreciendo oportunidades por encima de lo legal. Ese es uno de los grandes retos que tiene este país, porque los jóvenes no tienen oportunidades, no saben cómo emprender, y hay un número de bandas, de grupos ilegales listos para de alguna forma ofrecerles oportunidades dentro del contexto de la legalidad. Yo creo que también es uno de los temas que debemos aprender a romper y decir no. Y por eso es importante estos espacios. Si mañana un joven en el Catatumbo escucha Efecto Colibrí, con la historia de un hijo de un ex cocalero que fue capaz de sacar adelante un emprendimiento que hoy está posicionándose a nivel nacional, probablemente le da una opción en su mente de no irse por esos caminos violentos, sino de irse por un camino legal y por un camino diferente. Quizás no le genera la misma plata. A nosotros el cacao no nos ha generado plata, pero yo siempre digo, el problema no siempre es plata. El problema muchas veces es llegar a estos espacios, llegar a estas oportunidades que la vida muchas veces nos ha dado, a contar estas historias para que más jóvenes como yo puedan generar muchas más empresas como Cacaoteros.
Mañana no se llamará cacao. Nicolás, y para terminar, quiero llevarte a otro nivel de la conversación, o a otro día. Este es un poco más del contexto nacional, Sí, señor. pero creo que tu experiencia y con lo que has hablado nos va a permitir hacer algo fluido. Uno de nuestros grandes retos como país es el problema del narcotráfico, la ilegalidad. Y hemos tenido diferentes formas, y lo hablamos en el podcast. Hemos tenido, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, fumigaciones, luego pasamos a programas de sustitución, luego pasamos a ventas voluntarias. Hay un sinnúmero de alternativas que han recibido los productores. ¿Cuál crees que es esa receta para ofrecer oportunidades de legalidad en buenas condiciones económicas? Yo creo que la receta es no tener recetas estándares. Nosotros somos un país lleno de complejidades, llenos de diferencias, no solo en acentos, sino en topografía, en culturas, en formas de ver la vida. Entonces, pensar que únicamente con el glifosato se va a arrancar la coca, eso es una cosa que no tiene sentido. Comenzando que el glifosato, los cultivadores saben cómo enfrentarlo, eso no le hace, antes pone más bonitas las matas. Pensar que solo con erradicación forzada se va a lograr, eso no va a pasar. Entonces, los territorios esconden toda una complejidad a la cual hay que atacar con creatividad. Y yo siempre digo, no solo hay que arrancar la coca de la tierra, sino también del corazón de la gente. Si usted llega con la excusa de que el cacao le va a generar los mismos, alguna vez me pasó en el Caquetá, en una charla con mujeres, y yo les decía, yo soy un mentiroso si vengo a decirles que siembren cacao porque les va a dar más plata que la coca. Eso no va a ocurrir. Si van a arrancar la coca para sembrar cacao pensando en que les va a dar más plata, no arranquen la coca, déjenla, siembren más coca si quieren. ¿Sí? Eso no va a ocurrir. Arránquenla porque crean que sus hijos puedan ser los que de aquí a mañana estén parados en el escenario, contando esta misma historia, siendo gerentes de empresas como cacaoteros o siendo directores de proyectos o cofundadores de empresas que se conviertan en una réplica de esas historias. ¿Sí? Eso sí puede generar quizás arrancar del corazón ese sentimiento de que yo lo único que necesito para vivir es plata, ¿sí? Y eso nos lo enseñan los campesinos día a día. Entonces, creo que las estrategias no deben ser estándares. Creo que los programas institucionales y de cooperación y generales deben adaptarse a los territorios. Los territorios no se van a adaptar nunca a esas recetas estándares. Creo que hay que ser más creativos y creo que también las comunidades deben ser responsables. O sea, aquí el papel de responsabilidad no solo es de papá Estado, eso sí es claro para mí. Yo creo que los actores, las personas, los líderes, las asociaciones deben empezar a creerse en el cuento de que son actores de su propio desarrollo y de su propio bienestar. Yo no necesito una ayuda de cooperación para que Cacaoteros funcione. Yo pongo a funcionar a Cacaoteros a partir de mis ventas, a partir de mi trabajo, y si llega algo, un empujón de cooperación o un empujón del Estado, pues sé que voy a avanzar más rápido, pero no depende de ellos, depende de nosotros como actores que transforman el territorio y que quieren una transformación territorial. Y eso lo traduce en el enfoque territorial. Y yo veo que, digamos, es muy sólido en el caso de Cacaoteros, el ser tú de la región, la misma que hacen la producción. Yo creo que eso también te ha servido para que entender, conocer las asociaciones, conocer los elementos culturales, y sin duda alguna eso también te ha permitido a que sean ustedes mucho más fuertes y que sean una entidad propia, porque tú eres también de donde se produce el cacao. De acuerdo. Sí, no, eso es indudable. Pues llegar a decir siembren cacao cuando no he sembrado una mata, pues me daría pena, la verdad. O que
generen empresa cuando yo no he sido empresario, pues me da pena, ¿sí? Decirle eso a las comunidades sería como replicar lo que le enseñan a uno en la universidad, pero sin saber si funcione o no. Y esto de emprender es de caerse y volverse a levantar, esto no es fácil, o sea, hay que entender que también hay unos retos de mercado, hay unas competencias, hay unas dinámicas que hay que sortear y que no es para nada fácil, no es que mañana soy emprendedor y pasado mañana soy millonario, no, esto a veces es al contrario. Nicolás, mil gracias por estar acá en el Efecto Colibrí. Ha sido un gusto tenerte. Para nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocerte lo que ustedes hacen, lo que haces desde tu empresa social, pues es fascinante. Los ejemplos que has dado, cómo ha sido la consolidación, cómo están impactando socialmente y el contexto de tu región. Y si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden contactar para intercambiar? Es muy fácil. Nuestras redes sociales son cacaoteros, las dos con K de kilo. Nos pueden buscar por Instagram, por Facebook, Cacaoteros Oficial, y ahí podrán encontrar muchas más de estas historias y de nuestra esencia. De antemano agradecerte, Andrés, por el espacio y pues nada, ojalá se vuelva muy viral el Efecto Colibrí para que llegue a esos corazones. Gracias, Nicolás.